Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, tanto en la primaria como en la secundaria. Habían tres materias que me fascinaban: la matemática, la geografía y la historia. La matemática porque me gustaba contar y hacer cálculos. La geografía me llamaba mucho la atención aprender de otros países, su bandera, y la historia, cómo era la gente en el pasado. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el título que le has puesto a este video? Por eso hiciste clic, ¿correcto? Bueno, más de lo que piensas. Por ejemplo, la geografía. El concepto de país es algo nuevo. Antes no existían los países. Lo que existían eran los imperios, así como el Imperio Español, como estuvo Sudamérica bajo el dominio español. Y en esta parte del mundo eran los otomanos. Y Palestina nunca ha sido un país. Nunca fue un país árabe. Era parte de todo un imperio, como los otomanos, como los mamelucos, los ayubis, etc. Y la historia tiene también que ver con esta parte del mundo. Y tú dirás, ¿y entonces qué tiene que ver la matemática? Buena tu pregunta, porque hoy día existen más de 20 países árabes. Y como te dije al principio, Palestina nunca ha sido un país, sino más bien una zona geográfica. Tampoco ha existido ningún pueblo palestino. Los que hoy día, que a partir del siglo XX comenzaron a llamarse a sí mismos palestinos, no es un grupo étnico tampoco, sino una conglomeración de culturas de otros países como Marruecos, Egipto, Irak, Turquía, sí, también una parte árabe, e inclusive de la isla de Malta y Bosnia. E inclusive ninguno de estos países árabes que hoy día existen quisieron, después de 1948, adoptar a ninguna persona palestina. Ninguna persona que se identificaba como palestino. ¿Por qué? Porque lo han usado como peones en contra de el pequeño Estado de Israel. Y una de las razones por la cual hice este video es para ti que tienes un odio, una envidia que te corcome. Me han llamado dogmático, fanático, etc. Pero aquí estamos para quedarnos. Tenemos más de 3000 años de historia y no nos vamos para ningún lado. Han querido exterminarnos, pero ¿sabes qué? Aquí aún seguimos. Y es por eso el título de este video. Yo no puedo orar por un país que no existe. Palestina no existe. Y esa es la mantra. Tú dices algo tantas veces y la repites tantas veces que se vuelve supuestamente verdad. Lo que existe hoy, después de 1967, porque te recuerdo, debes saber el origen, y ni siquiera ellos saben cuál es el origen de la palabra Palestina. ¿Acaso tú sabes cuál es? Bueno, déjame decirte rápidamente. Fueron los romanos en el siglo II, cuando los judíos se rebelaron por segunda vez en contra de ellos, y para borrar cualquier rasgo, cualquier raíz judía a este lugar, le cambiaron el nombre de Judea y Samaria a Siria, Palestina. De allí viene el origen de esta región. Así que no te confundas con las noticias. Sí, ya sé que tienes un odio muy profundo hacia el pueblo judío, y déjame decirte algo, que si no existiera ese odio en contra de los judíos y de Israel, esas protestas que hay alrededor del mundo no existieran, no se darían a cabo, porque lo único que los motiva es el odio hacia el pueblo judío, hacia la nación de Israel. Ojo, con que esto yo no estoy diciendo que ores por esas personas. Tú eres libre de orar, por supuesto, por quien tú quieras. Pero yo no voy a caer en el humanismo, en esa filosofía que exalta al hombre. Porque todos somos pecadores. Porque todos, como dice la Biblia, todos nos hemos apartado de la gloria de Dios. Pero como te dije, no puedo orar por un país que sencillamente ni ha existido ni existe el día de hoy. Porque realmente
El que único que es bueno, y lo dijo Yeshua, es Dios. Y esto tampoco se trata de mi verdad, tu verdad. La verdad, déjame decirte, no es subjetiva. La verdad es una persona que se llama Yeshua de Nazaret, el que tú conoces como Jesús. Entonces no te puedo decir, bueno, cree en mi verdad, porque yo no tengo la verdad, porque la verdad es una persona. Y tampoco voy a llamarlo bueno, lo voy a llamar malo. Y a lo malo lo voy a llamar bueno. Porque creemos, porque tenemos una fe, o decimos tener una fe, porque inclusive ese antisemitismo que existe dentro de las iglesias, que piensa que porque tenemos fe en Dios, estamos en contra de la guerra. Por favor, no seamos ilusos, no seamos humanistas. Las guerras desde el principio de la historia humana ha existido. Y no confundas el verbo matar con asesinar, porque son totalmente distintos. La Biblia nos dice, no matarás. Esa es una mala traducción. Busca su original en el hebreo. Dice, no asesinarás. Y es exactamente lo que pasó hace 4 semanas. Que cruelmente asesinaron a nuestras mujeres, a nuestros niños, a nuestros ancianos. Y lo que está haciendo Israel el día de hoy en Gaza es el resultado de eso. Ay, los pobres inocentes. Te invito a que veas mis otros videos y veas a esos pobres inocentes, cómo se gozaban, cómo se llamaban entre sí al saber que nos habían asesinado, que nos habían quemado, que nos habían violado, que nos habían decapitado. Así que no seamos ilusos, no seamos humanistas pensando de que todo el mundo es bueno. El hombre no es bueno. Y lo que dice la Biblia. Y esto es el resultado de, ¿querían guerra? Bueno, guerra estamos dando. Y no hables sin saber, como muchos me han puesto, inclusive personas que tienen un uniforme de soldado, dogmático me llamaron, fanático, cuando ni siquiera ni viven aquí y tampoco conocen la historia de este lugar. En las guerras hay daños colaterales. ¿Sabías tú que Israel les advierte a ellos antes de atacar que se salgan? Le estamos diciendo ya semanas, más de 2 semanas, que se muevan hacia el sur. Pero los mismos de ellos, los mismos sádicos de Hamás, ni siquiera le permiten. Los usan como escudos humanos. Cuando yo llamo a alguien ignorante, yo no estoy usando esta forma derogatoria. Para nada. Si tú te sientas así, esa es tu misma inseguridad. Porque yo soy ignorante de la ingeniería nuclear, de la astrofísica, de la química. Porque significa falta de conocimiento. Eso es lo que significa la palabra ignorante. Pero en algo que no soy ignorante, es lo que está sucediendo el día de hoy, acá, con nuestros vecinos, que desde el principio, desde 1948, nos han querido exterminar. Y aquellos que escribieron, pero es que estás perdiendo el tiempo, porque Jesús lo mataron los judíos. Ese es otro antisemitismo que ha existido en la iglesia por casi 2000 años. Y ahí es cuando también veo la ignorancia de las escrituras. Yeshua lo dijo. Nadie, escúchenlo bien, nadie me puede quitar la vida. Yo mismo la pongo. No seas un antisemita, porque va a llegar el tiempo, y así lo dijo Jesús, Yeshua, inclusive en el Evangelio de Mateo, que va a llegar un tiempo que va a agarrar Dios y va a separar las ovejas de las cabras. Y dirán, Señor, no hicimos esto y aquello por ti. Y su respuesta va a ser, pero es que no te conozco. Y no olvides que al que tú llamas Salvador, así como me escribió alguien en un comentario, es judío, nunca ha dejado de ser judío y va a regresar a Jerusalén, no muy lejos de acá, como judío, a reinar sobre las naciones. Así que te invito a que te arrepientas de ese pecado antisemítico que tienes. Así que antes de juzgar, conoce bien los hechos, porque tus palabras tanto te justifican como te condenan.
Pero quise hacer este video para aquellos que, uno, tienen una falta de conocimiento de lo que está sucediendo acá. Dos, tienen un odio extremo hacia la nación de Israel y el pueblo judío. Y tres, tienen esa filosofía humanista de que todos somos buenos. No, somos buenos. El único que es bueno es Dios. Una vez más, amigo, me llamo Abiel, soy Israel Super Guía desde acá, desde la tierra del Mesías, tierra que Dios juró a nuestros antepasados como un legado perpetuo. Hasta el próximo video. Shalom.